Saludos en el nombre del Señor Jesucristo, amables hermanas, hermanos, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestra cuarta jornada de Subamos al Monte de Dios. Esta semana estamos con Noé en los montes de Ararat, buscando un nuevo comienzo en el Señor. En las alturas de Ararat, Noé experimentó reposo en el Señor. La maldición fue cambiada en bendición. Allí tuvo otro comienzo. Recuerda que la clave para subir a una montaña está en ser persistente. Cada vez que dejas de buscar el rostro del Señor, pierdes miles de bendiciones y una nueva experiencia en el Señor. Esfuérzate y sigue subiendo al monte de Dios. No pierdas las alturas que has alcanzado. Sigue trabajando, sigue subiendo, sube a otro nivel en intimidad con Dios. Hoy, en nuestro ascenso al monte de Ararat, en nuestra intimidad con el Señor, vamos a clamar para que Dios extienda su misericordia sobre nuestra familia. El versículo para el día de hoy está en Génesis capítulo 8 y el versículo 1. Y dice: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Lo primero que notamos en nuestro texto es la frase: y se acordó Dios de Noé. Esto no significa que nuestro Creador omnisciente haya olvidado a Noé. Dios nunca se olvida de nosotros. Por medio del profeta Isaías, Dios nos dice: jamás puede una madre olvidar a un niño de pecho. Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz. Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes, dice Isaías 49 y el versículo 15. Para que entendamos el significado de esta expresión, debemos mirar el uso de esta frase en otras partes de la Escritura. Veamos Génesis 19 y el verso 29, que dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Esta misma frase la encontramos en Génesis 30, verso 22, que dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y en Éxodo 2:24 nos dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En 1 Samuel 1:19 también nos dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Tenemos entonces que la palabra hebrea traducida "se acordó" indica intervención divina. Lo que tenemos aquí es un cambio en la narrativa del relato y del panorama del diluvio. Hasta el momento, el tono de Dios es de disgusto, enojo e ira por la maldad en la tierra. Génesis 6:13 dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Ese era el tono de Dios antes del diluvio y durante el diluvio. Pero en Génesis 8:1, la narrativa cambia de un tono de juicio a un énfasis de redención y liberación. Lo que sugiere esta frase es un cambio total del juicio a la misericordia de Dios. Se acordó Dios. Significa que Dios extiende su misericordia a alguien. Dios tuvo misericordia al salvar a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Raquel, la esposa de Jacob, sufría por no poder tener hijos. Leemos: pero se acordó Dios de Raquel y dio a luz un hijo. También notamos que cuando Dios recuerda, implica su movimiento hacia el objeto de su memoria, como lo hizo con los hijos esclavizados de Israel. Escuchó sus gemidos y se dispuso a librarlos por la mano de Moisés.
El acordarse Dios de Noé fue el retorno de su misericordia a la humanidad. La declaración "se acordó Dios" es como un rayo de luz en la tenebrosa escena. La violencia y la maldad traen una cosecha de destrucción, pero la obediencia fiel de unos pocos produce expresiones bondadosas de parte del juez celestial. Por lo tanto, cuando Dios se acordó de Noé y de los demás ocupantes del arca, el Creador hizo evidente su gran amor. A partir de ese momento, Noé pudo observar que la inundación comenzaba a decrecer. A pesar del panorama oscuro y desolador del diluvio, en medio del cual un arca solitaria flotaba monótonamente, aparentemente sin rumbo y sin futuro, a pesar del juicio que destruyó toda carne de la tierra, la misericordia de Dios brilla a favor de la humanidad. El acordarse fue una manifestación de la misericordia de Dios, restringiendo con efectividad la fuerza del rugiente elemento. Él hizo que un aire soplara sobre la tierra, de modo que las aguas bajaran, y cerró las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos, de tal modo que la lluvia del cielo fue restringida como una muestra de la acción misericordiosa de Dios a favor de Noé y los suyos. La fe es el proceso que a menudo conlleva sufrimiento y lucha, de aprender a descansar en la providencia y el rescate de Dios, incluso cuando todo lo demás nos dice que Dios nos ha olvidado. Muchas veces oramos por la misericordia de Dios a favor de nuestras familias y no vemos ninguna respuesta. Es como si Dios se hubiera olvidado de su promesa de salvar a los nuestros. David, al final de su vida, recuerda la promesa de Dios para su familia y mira la realidad de su casa en ese momento y dice: no es así mi casa para con Dios. Es como si David dijera: yo no veo el avance de la obra de Dios a favor de mi familia. Tal vez ese sea su caso. Usted ha orado para ver a su familia salva, pero no ve ningún avance. Pero David no perdió su esperanza. Él dijo en 2 Samuel 23:5, pero él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Como David, confiemos en el Dios del pacto, que con frecuencia actúa de maneras misteriosas. Eres el Dios que no olvida a sus amigos. Eres el Dios que cabalga en la tormenta, sujetando firmemente sus riendas entre las manos. Subamos a la cumbre del Ararat y en medio de las circunstancias y todo lo que nos hace pensar que la salvación de nuestra familia está muy lejos, clamemos al Dios del pacto y pidamos su intervención misericordiosa a favor de nuestra familia. Digámosle: Señor, así como te acordaste de Noé y su familia para intervenir a su favor, actúa con misericordia a favor de nuestra familia que necesita desesperadamente salvación. En la cumbre de Ararat, Dios tuvo una manifestación de su misericordia para salvar a Noé y su familia. Antes de llegar a Ararat, solo se veía un panorama de juicio y condenación. Pero al llegar a la cima de Ararat, Noé comenzó a ver la misericordia de Dios actuando para revertir su ira y dar lugar a su salvación. En la altura de los montes de Ararat, Dios perfeccionó su obra de salvación para Noé y su familia. Ahora que hemos subido en intimidad con Dios, ahora que estamos en nuestro Ararat, acerquémonos con confianza al trono de la gracia y pidamos que la misericordia de Dios se extienda para nuestra familia. Oremos para que a partir de hoy Dios actúe para guiar a nuestros familiares a poner sus pies en la tierra firme de Ararat, en la roca de nuestra salvación, que es el Señor Jesucristo. En nuestra cima de Ararat digamos: Señor, es hora de que hagas florecer mi deseo de salvación
para toda mi familia. Que el Señor Jesús les bendiga.